Buenos días. No tengo fantásticas slides, presentaciones PowerPoint. Me tendráis que seguir así con mi voz. También me perdonaréis, tengo la voz un poco entre Mark Lanegan, Leonard Cohen y Tom Waits. Bueno, me gustaría en realidad. Es una temporada de conferencias. Julio es bastante loco y esto me pillaba en Madrid por la conferencia internacional de IMCR, que es una de las más grandes, y he tenido como 6 charlas, esta sobredosis académica que muchos de nosotros tenemos. Entonces, la primera empecé con mi voz, que ya no es muy alta de por sí, y la última claramente, pues, habéis tenido la suerte de tenerme con esta voz, pero se entiende. Incluso a veces puede ser sexy. Para algunos, claramente. Me llamo Emiliano Tereré y soy italiano, de Emilia-Romagna. Me gusta subrayarlo porque antes era una región muy de izquierda y ahora es dominada por la Liga, pero bueno, esto es un discurso que yo no haré hoy, podemos hablarlo en el coffee break o no. Y trabajo en Cardiff, en la Universidad de Cardiff, en el departamento, en la escuela de periodismo, comunicación, medios y cultura, y precisamente más específicamente en el Data Justice Lab, que es el laboratorio de justicia de datos. Está claro que aquí veis la web con todos los proyectos, los anuncios, las conferencias, la newsletter que va a llegar ahora, las conferencias que organizamos cada 2 años, la siguiente va a ser el año que viene, y toda la información sobre las líneas de investigación. Es un centro muy joven que está hospedado, digamos, basado en la universidad, en esta escuela, aunque se rige por fondos y dinero de varias instituciones, entre las cuales Open Society Foundation, la Unión Europea, a través de un proyecto ERC, y otros locales, SSRC por el gobierno de UK, de Reino Unido, y otros cuerpos de fondos latinoamericanos. Hoy, bueno, antes que nada, un agradecimiento por esta invitación a esta fantástica escuela de verano. Me parece un programa increíble, sinceramente no conocía, admito que no conocía Utopía antes, y la última vez que estuve en Zaragoza fue para un concierto de Ozzy Osbourne, así que me encanta volver para algo más institucional, digamos, aunque estuvo muy bien el concierto de Ozzy Osbourne, tengo que reconocerlo. Y para hablaros un poco de lo que me han pedido de hablar, es un poco lo que hacemos en el Data Justice Lab, y haré un excursus, lo que hago un excursus sobre justicia social en tiempos de datos, en tiempos de dataficación. Entonces, habrá ejemplos, pero más bien será un viaje conceptual para daros unas pistas, creo, para pensar esto, para pensar la justicia social en la era de la dataficación. Y luego, si queréis, podéis anclar lo que estoy diciendo de forma más específica en los proyectos, las publicaciones, porque bueno, de eso también se trata. Somos finalmente tanto académicos que intentamos crear espacios críticos dentro de la academia y con todas las fricciones y las tensiones y los contrastes que esto genera, pero hemos encontrado, creo yo, un espacio bastante libre y de momento en este contexto para hacer cosas críticas y con un sentido como esto. El año pasado, decía, organizamos esto que es la Data Justice Lab Conference. Entonces fue la primera conferencia que llevamos a cabo como centro de investigación, como laboratorio de Data Justice. Hubo académicos, estudios de medios, geografía, campos como informática, derecho, filosofía, sociología y política, y grupos de la sociedad civil, profesionales que trabajaban en la intersección entre tecnología y sociedad. Fui muy bien participada allí en Cardiff. Fue un momento para mí y para muchos de nosotros en que se reconoció de forma más explícita, aunque claramente estos tipos de discusiones hayan sido
en el radar, digamos, de muchos grupos, tanto de investigación como activistas y de la sociedad civil durante muchos años, que las maneras en que los datos son generados, recolectados y usados es un tópico extremadamente controvertido. El desarrollo en tecnologías inteligentes, machine learning, inteligencia artificial, es parte integrante de las maneras en que las sociedades son organizadas, las decisiones tomadas en la práctica, como cómo conocemos el mundo, a qué servicios podemos acceder, a dónde podemos ir, qué podemos hacer, cómo nos gobiernan, son todos procesos que incorporan de alguna forma dinámicas de datos que moldean los términos y las condiciones de nuestra participación en la sociedad. Entonces hubo una especie de cambio, ¿no?, en la manera en que marcamos y comprendemos, ¿no?, estos tipos de procesos. Y en entender lo que está en juego con estos tipos de desarrollos, ¿no? Entonces, un intento de desarrollar un enfoque que explore cómo las transformaciones asociadas a la datificación de la sociedad siempre implican dinámicas de poder que requieren investigación y crítica, mucha más investigación y crítica de lo que se había hecho. Y también esto conlleva el reconocimiento que esto no es exclusivamente una cuestión técnica puramente. Y todas las ponencias, me parece, fantásticas de estas jornadas de reflexión apuntan a esto, ¿no? Sino que no exclusivamente, también, por supuesto, pero sino primeramente algo que se relaciona con antiguas dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. El procesamiento de datos puede plasmar fundamentalmente las relaciones sociales, el tipo de información que es conocible y entonces la información que puede ser activada o acted upon, ¿no?, actuada. De vez en cuando uso términos ingleses, no porque quiera ser más cool, pero porque trabajo entre 3 idiomas todo el rato y esto es muy enriquecedor, pero también muy caótico. Entonces me perdonaréis. Los datos y las maneras en que los datos son generados, recogidos, analizados y utilizados son un producto de una amálgama de diferentes actores, intereses y fuerzas sociales que moldean profundamente en qué términos la sociedad es cada vez más dataficada. Y usamos este término de dataficación, muchas veces un poco ambiguo, ¿no?, pero muy importante. Cambió también con esta conferencia, creo, bueno, fue uno de esos momentos que apunta a un cambio fundamental no digo de paradigma, porque eso quizás sea demasiado, pero de foco, ¿no?, en la investigación de lo que es el nexo datos-sociedad. Lejos de simples visiones binarias, ¿no?, que enmarcaban y que todavía enmarcan, la verdad, el debate, ¿no?, como trade-offs, ¿no?, buenos datos, malos datos, buenos contra malos datos, donde los datos son este abstracto concepto técnico, ¿no?, los datos, data. En cambio se vieron los datos como algo extremadamente situado, contextual, necesariamente entendidos en relación con otros tipos de prácticas sociales, ¿no?, con la agencia de diferentes actores. Entonces, aquí llegamos a centrarnos en el concepto de justicia de datos. Podemos mirar cómo nuestra comprensión de la justicia social está cambiando en el contexto de la datificación de la sociedad. ¿Qué conceptos y qué prácticas son necesarios? ¿Cómo podemos avanzar hacia una justicia social en esta sociedad datificada? Discutimos cuestiones de cambio político, claramente, relaciones de trabajo, ¿no?, de labor, cuestiones coloniales surgieron, y aquí llegaré después, controles de fronteras y de migración, policing, sociedad civil y democracia, etc. Esta noción de justicia de datos conecta entonces diferentes enfoques, disciplinas y preocupaciones y también lleva a diferentes interpretaciones, estrategias y respuestas. Es un horizonte tanto conceptual como práctico bastante rico, pero no fácilmente reducible a una clara y breve
definición operativa que tampoco puede incluir todo este tipo de riqueza. A menudo es una respuesta a los importantes pero limitadas perspectivas sobre las implicaciones de las data-driven technologies, ¿no? Muchos están obsesionados con eficiencia, seguridad, por un lado, y por otro lado, preocupaciones relacionadas con privacidad y protección de datos. No decimos, obviamente, que estos tipos de preocupaciones, estos tipos de temas no sean importantes, faltaría más. Pero el marco conceptual y práctico de la data justice amplía el debate a procesos democráticos, la introducción de desigualdades, la discriminación, la exclusión de determinados grupos de personas, las cada vez peores condiciones de trabajo, la deshumanización del proceso de toma de decisiones. Estos tipos de discusiones sugieren que podemos posicionar los datos de manera que haya un más explícito compromiso con cuestiones de poder, política, inclusión, intereses específicos, además de ética, autonomía, rendición de cuenta, gobernanza y ciudadanía. Entonces, no es algo en contra de estos tipos de enfoques más limitados, sino que es algo que incluye y redirecciona un poco el foco de lo que había sido el debate hasta ahora. El laboratorio donde trabajo, el Data Justice Lab, surge desde este tipo de este caldo de cultivo, digamos, esta necesidad, ¿no? Empieza, yo no estaba en Cardiff todavía, trabajé en México 5 años como profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una universidad pública cerca del DF, y en Latinoamérica, y luego en Italia brevemente. Y cuando ya no había nada que hacer en Italia, porque conocéis bien el sistema universitario, me fui a Gales, no a Inglaterra, a Gales. Cuidado. En 2013, algunos proyectos de los que ya estaban en Cardiff, de mis compañeros, empiezan a mirar los leaks de Snowden en 2013 como algo que está ya remarcando un fenómeno que sirvió como, digamos, un signpost, ¿no? Para investigar de qué manera las tecnologías de vigilancia impactan nuestras vidas cotidianas, ¿no? Creo, algo que, bueno, muchos habrán discutido y discutirán durante este evento, que marca un hito, ¿no? Marca un momento concreto histórico, ¿no? Y luego se desarrolló también en relación con otras cuestiones políticas, como, por ejemplo, involucrar las personas en una movilización política más amplia acerca de estos temas, ¿no? Que es algo que también se sigue debatiendo mucho, ¿no? No es fácil, ¿no? Sobre todo cuando hablas a gente, digamos, común de dataficación y de justicia de datos. Parece siempre algo muy abstracto y muy lejano, ¿no? Esto también tuvo que ver con debates sobre redefinición de la ciudadanía, como decía antes. Pero también ahora se empezó a ampliar y dentro del abanico de proyectos que tenemos y de temas que discutimos a otros tipos de cuestiones. Una de las cuestiones es un proyecto que hemos tenido, es un archivo, digamos, que se llama Data Harms, donde se integran los daños materiales causados por los datos y los sistemas de datos. Para un poco para también volver el debate abstracto algo muy físico, ¿no? Hay gente alrededor del mundo que tiene que ha tenido y que está teniendo, y también la presentación de antes lo estaba un poco desdibujando, implicaciones problemáticas concretas, por eso digo materiales, ¿no? El efecto material de los datos, que no es algo abstracto, en sus vidas cotidianas, acceso a servicios, acceso a básicos, ¿no? Tanto en cualquier tipo de esfera, ¿no? Y entonces recopilamos, intentamos conectar estos casos alrededor ahora solamente, bueno, en países más anglo, pero con la ambición de hacerlo y extenderlo a países latinoamericanos con un nuevo proyecto y también a otros sures,
donde la gente haya sido afectada por estos data systems. Por eso, Data Harm Record. Últimamente nos centramos también en cuestiones de justicia de datos relacionada con la participación de los ciudadanos. Se habla sobre todo en contextos grounded, contextuales en el Reino Unido, donde estos desarrollos se están dando de forma brutal en relación claramente con un sistema neoliberal ubicuo y muy persistente y muy que nos oprime, que podemos sentir su opresión a nivel diario. Esto ha conllevado a investigar también el scoring, ¿no? El data scoring. No es algo solamente que muchas veces se asocia de forma distópica al contexto de China, por ejemplo, ¿no? Aunque claramente se desarrolla de una forma muy compleja y muy avanzada en ese contexto, sino que a través de investigaciones hemos visto que esto, y podéis encontrar los informes allí, se da de forma diaria en Inglaterra, con acceso a cualquier tipo de servicio del NHS, o sea, la seguridad pública, con acceso a la educación. Y he tenido varias experiencias en eso también, con acceso tanto a la educación primaria, secundaria, pero también a las universidades, y con acceso a varias otras esferas. Entonces ya es presente, ya es utilizado, es muy opaco y hemos hecho investigación en relación con esto. Y otra línea, para daros así una panorámica, digamos, general, tiene que ver con refugiados. Entonces, con tecnologías de tracking, ¿no? De rastreo, de datos de los de sujetos subalternos, sujetos oprimidos y sujetos con estatus siempre flotante, como los refugiados, que es un proyecto, una línea de trabajo relacionada con el proyecto europeo ERC de mi colega Lina Dencik. El objetivo fundamental ha sido también avanzar claramente hacia conocimiento e investigación fuera de un debate que ha sido, como muchos, dominado por Estados Unidos. Por alguna razón es obvio. Las plataformas, los corporativos y el poder, ¿no? Del polo western de Estados Unidos. Por otro lado, no es tan digamos, no es tan justificado. O sea, tenemos que aprender de estos debates, pero necesitamos cada vez comprender enfoques y desarrollos de otros lugares, ¿no? Con otras ideas, ¿no? Y con otros casos de estudios y otras visiones, ¿no? Estoy pensando y estamos en conexión con varios grupos en África y en Asia, pero debido a mis trayectorias estamos relacionados sobre todo con América Latina, una de las áreas más desiguales del mundo, donde a través de una red, una iniciativa en realidad que se llama Big Data from the South, Big Data Sur, que encontráis en los proyectos de nuestro laboratorio, hemos organizado tanto grupos de la sociedad civil y académicos en 3 encuentros hasta ahora. Empezó todo en Cartagena durante esta misma conferencia, pero que se celebró hace 2 años en Cartagena, en Colombia, con una preconferencia que fue muy participada, con pocos fondos de una fundación colombiana, y hasta la fecha hemos tenido ya 4 encuentros en Barcelona, en Ámsterdam, donde la otra coordinadora de la red reside, como otra italiana emigrada en la Universidad de Ámsterdam, mi colega Stefania Milán, y hemos creado esta iniciativa. Tiene un newsletter, un blog multilingüe y también algún output académico, como una nueva specialist, un número especial de la revista Television and New Media sobre enfoques de Big Data desde el sur. ¿Qué quiere decir? Bueno, intentamos precisamente ir más allá de lo que hemos visto ser un universalismo de datos, ¿no? Una concepción, una tendencia, digamos, tanto de la literatura académica como de las narrativas periodísticas, en concebir el avanzar inevitable de los datos como algo que se desarrolla en los contextos de forma bastante igual, ¿no? O sea, como por un lado es inevitable, ¿no? Es decir, que no puedes hacer nada para arrestarlo. Y es algo que, como teórico de medios, hemos visto en acción desde hace siglos, ¿no? Esta inevitabilidad asociada a un proceso tecnológico, ¿no? Por otro lado, universalidad quiere decir
pues pasar por alto completamente todas las especificidades de los contextos sociales, políticos y culturales. En América Latina el desarrollo no es lo mismo que en Emilia-Romagna, y no es lo mismo que claramente en Cardiff o en Wales, y ni siquiera pues en Edimburgo o en otra cosa. Entonces, pasar por alto completamente lo que son los matices culturales y sociales de apropiación y al final aplanar completamente y abstraer de la agencia de los varios actores involucrados, ¿no? Entonces, para contrastar este universalismo, hemos generado dinámicas participativas para juntar gente, también grupos indígenas, grupos afectados, como decía antes, relacionados con el proyecto Data Harms por los datos, otros tipos de actores más institucionales, e intentando pues, crear un espacio de conversación, de generación de también de líneas, de nuevas líneas conceptuales, pero también de policy, ¿no? Para ver qué se puede hacer a nivel local para contrarrestar esta tendencia, ¿no? Que pasa por alto lo contextual que los datos son. Entonces es una iniciativa que está relacionada al lab, pero que también va más allá y que hemos intentado lanzar hace 2 años para también, porque pensamos que finalmente justicia de datos también es luchar en contra de la injusticia cognitiva, ¿no? De cognitive injustice, que sufren muchos pueblos. Entonces, ¿cómo podemos pensar los datos desde los márgenes? Porque muchas veces hablamos de datificación y, sinceramente, cuando yo hago investigación etnográfica con grupos y lo he hecho en varios lugares del mundo y, sinceramente, pues es un concepto que no explica muchas de las realidades, no explica muchos de los contextos que la gente no utiliza para explicar sus propias prácticas, ¿no? El lenguaje, sobre todo que nosotros académicos utilizamos para make sense, ¿no? Hacer sentido, para explicar estos tipos de cuestiones, muchas veces, digamos, ofusca, ¿no? Tiene problemas. En realidad, de iluminar de repente no puede articular esas realidades, las esconde de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar hacia un conocimiento situado de datos que pueda también ser empoderador, ¿no? Y hacer superar estos tipos de cuestiones? Pues esta es una de las preocupaciones que también tenemos. Justicia de datos como algo complejo, decía, ¿no? Como algo que incluye como un paraguas de alguna forma, aunque no me guste mucho esta metáfora del ombrello. Por un lado, incluye claramente, subraya las desigualdades de acceso y experiencia de los datos en diferentes grupos y en comunidades, ¿no? Y algunos lo que hacen, sobre todo los que trabajan en el campo del desarrollo, en el development, ¿no? Que llevan una larga trayectoria trabajando con comunidades, es articular también nuevos principios, ¿no? Que pueden reconocer y superar estas desigualdades que hacen, digamos, o prácticas que hacen más explícitas las asimetrías de poder y representación en la representación de los datos, ¿no? Entonces trabajamos también con instituciones de este tipo, el Centro de Development de la Universidad de Manchester, por ejemplo. En otras interpretaciones hay en cambio un enfoque más hacia lo que es el design justice, ¿no? el diseño, ¿no? Y esto es algo que se da tanto en Estados Unidos, sobre todo en el MIT, cuanto en América Latina, ¿no? Estoy pensando en Escobar y su trabajo excelente sobre diseños alternativos, ¿no? ¿Cuáles son? Y este claramente conlleva un enfoque hacia las infraestructuras de los datos, ¿no? ¿Cuáles tipos de prácticas podemos desarrollar de diseño participativo, por ejemplo, que pongan el foco en el involucramiento de las comunidades que buscan construir infraestructuras que empoderen en lugar de oprimir estos grupos marginalizados? Estoy pensando en el trabajo de Sasha Costanza Choc para, ¿no?, los cuerpos trans y su tipo de y cómo se reconocen y cómo son marginalizados y oprimidos a través de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, design justice, ¿no? Es casi una nueva línea de investigación dentro de que se conecta claramente a muchas de las preocupaciones que tenemos en el lab. Han surgido también debates que se relacionan con la justicia social desde el activismo, ¿no? El activismo de datos
cada vez se habla más de él, cómo podemos crear, desafiar las concepciones hegemónicas de los datos. Es algo no solamente que se tiene que llevar con las prácticas, ¿no? Pero es algo que se tiene que llevar también a través de cambio de visión, cambio de imaginario. ¿Cuáles son cambio de condiciones de posibilidad para obviamente la creación de contraimaginarios y la creación de prácticas y visiones alternativas que siempre van de la mano, ¿no? Si no se puede pensar algo, y aquí uso imaginario como, no como algo, es como un imaginario colectivo, allá, ¿no? El imaginario es algo muy concreto, ¿no? El imaginario es algo que crea realidad, ¿no? El imaginario es algo que está íntimamente relacionado con la práctica, ¿no? Es algo que está más allá y luego tienes que pensar a la práctica, ¿no? Aquí pienso en Gramsci, es como hay una conexión muy potente entre práctica e imaginario, ¿no? No son algo distintos, ¿no? Y el imaginario, claramente, del que habla muchas veces el activismo de datos, es un imaginario colectivo en el sentido de personas concretas que hacen parte de grupos y colectivos en todo el mundo que están reclamando una justicia de datos en diferentes contextos. Se relaciona con grupos activistas y campaña de justicia social que han adoptado esta lente de este framework, este marco conceptual. Center for Media Justice en Estados Unidos, habrá que hablar un poco de Estados Unidos, claramente, hacen cosas muy potentes. El Detroit Digital Justice Coalition, con lo que hemos colaborado, que trabaja de una forma excelente con las comunidades y con los residentes en una ciudad que es a la vez, digamos, es un contexto muy controvertido de Detroit, ¿no? Gentrificado, marginalizado, pero a la vez increíblemente vibrante, sobre todo con la comunidad afroamericana. Y luego el Environmental Data Justice Framework, ¿no? Muy utilizado en Canadá, ¿no? Que conecta las cuestiones de justicia de datos precisamente con el colapso environmental, ¿no? Ambiental y el apocalipsis ambiental que estamos viviendo. Y también nos conectamos recientemente con un seminario con algunas de las visiones expresadas en la roadmap hacia la soberanía tecnológica del Ayuntamiento de Barcelona, que también tiene un potente, digamos, una potente conexión, aunque el marco sea ligeramente más hacia la soberanía o a otros tipos de cuestiones relacionadas con la justicia de datos. Bien, pero también hay que decir que en un mundo, ¿no? Dominado, o sea, donde los datos contribuyen de forma brutal, ¿no? Al desarrollo y al avance del capitalismo, ¿no? Y aquí nunca han florecido tantas reflexiones como en los últimos 2 años, ¿no? Sobre esta cuestión. Decir data justice podría, y nos parece, ¿no? Dentro del lab, que podría incluso sonar a oxímoro, ¿no? Data justice. Entonces, al final, en lugar de posicionar data justice, justicia de datos, como un objetivo, ¿no? Tenemos que deshacernos de las estructuras opresoras, bueno, la lucha es siempre, finalmente, del neoliberalismo cognitivo, llamémoslo capitalismo de vigilancia o colonialismo de datos, etcétera, etcétera, para tener una justicia de datos finalmente, para que finalmente pueda triunfar la justicia de datos. Esto es altamente problemático, ¿no? Entonces, realmente, aparte de una lente que incluya varias preocupaciones en relación con la justicia social, preferimos quizás pensarlo como una forma de crítica, ¿no? Una lente que cambia el punto de entrada del debate en una manera que subraya unas preocupaciones de justicia social y las conecta con luchas históricas contra las desigualdades, la opresión y la dominación, en lugar de que conceptualizarla más bien como un objetivo en sí, ¿no? También para hacer, bueno, justicia, perdónenme la redundancia, a los varios enfoques que aquí he desdibujado, porque muchas veces, pues, y lo entiendo también, ¿no? Los periodistas me preguntan, pues, entonces, ¿qué es? Porque quieren, ¿no? No estoy criticando a los periodistas, he sido periodista durante
varios años, entiendo que se tenga que escribir un artículo breve donde tengas que definir lo que es justicia de datos, pero entendemos que es algo muy complejo y también hay un riesgo de dar unas líneas, unas guidelines demasiado específicas que luego no incluyan esta riqueza de perspectivas, ¿no? Yo vengo también de un poco del campo de los medios alternativos y si hay algo que creo que no beneficia mucho a los medios alternativos, aunque para algunos sí, es esta pureza de definiciones, ¿no? Muchas veces beneficia a los académicos, eso seguramente, ¿no? En escribir el paper o en dar una tipología. Yo soy absolutamente para las tipologías, pero por otro lado, como es un campo que también está particularmente vibrante, que está particularmente explosivo ahora, pensamos que hay que tener unas conexiones y muchos de los temas de lo que os he hablado ahora pienso que van en esa dirección, pero no hay que tener una una cárcel demasiado cerrada, una jaula demasiado cerrada para estos tipos de conceptos. También porque lo que observamos, obviamente, y lo hemos visto con los seminarios participativos, sobre todo en Colombia y en Ciudad de México, y de nuestros colegas en Perú también, con los que os decía antes, la concepción de justicia de datos es profundamente sesgada de momento por claramente el enfoque western, ¿no? Del sajón, por un lado. Entonces, esto limitaría, creo, mucho el discurso a conceptos, ideas de un debate que, en cambio, tiene que ser más abierto. Pero algo sí ha hecho y está haciendo, y creo que estamos viviendo una conjuntura bastante, un momento, ¿no? Bastante importante, ha un poco ampliado el foco desde cuestiones meramente de privacidad a cuestiones mucho más amplias en relación con la sociedad at large, ¿no? En su entereza. Y en esto creo que es importante, el trabajo que estamos haciendo en el lab contrasta un poco con todo lo que están, los grupos que están floreciendo también, sobre todo en el Reino Unido, en relación con data analytics, ¿no? Esta obsesión que hay para el Big Data, porque vende, porque obviamente hacer un máster en Data Analytics debería o no llevar a algún tipo de trabajo que se requiere ahora. Nuestro enfoque, muchas veces dicen, ayúdame con el Big Data, tenemos que hacer, nosotros hacemos investigación multimétodo, pero no estamos obsesionados con rastreo de millones de tweets o métodos cuantitativos sin ningún tipo de anclaje teórico, sino que mezclamos muchas metodologías y a menudo recurrimos a las clásicas metodologías sociológicas que pensamos que son cada vez más importantes dentro de este tipo de escenario. Entonces, somos básicamente todos sociólogos de los medios y lo que nos interesa más son las implicaciones sociales, culturales y políticas y económicas de los datos, no meramente, en cambio, atestiguamos este florecimiento increíble de másters y de programas de posgrado donde falta completamente cualquier tipo de visión crítica sobre datos, donde falta completamente cualquier tipo de análisis sobre las implicaciones y las consecuencias de los datos, y esto nos preocupa bastante también en muchas instituciones cercanas a donde estamos viviendo.